vuelta, doctora? Por supuesto, pueden votar, los que no concurrieron a votar o fueron miembros de mesa y no concurrieron en la primera vuelta, pueden votar en la segunda vuelta y pueden también constituirse en autoridades electorales en la segunda vuelta. Es decir, aquellas personas que fueron seleccionadas para ser miembros de mesa y por alguna razón no pudieron acudir a la primera vuelta, se constituyen en autoridades electorales porque van a ser los mismos para la segunda vuelta. ¿No hay ningún tipo de sanción ni de multa por haber incurrido en falta de votación? No, la multa la van a tener que pagar por no haber ido. Pero en ese momento, digamos, tienen su a lo derecho mejor pueden pensar de que si van le van a cobrar en ese momento o algo. En ese momento no. Ni a los miembros de mesa ni a los electores. Pueden concurrir, votar con toda tranquilidad y constituirse también en miembros de mesa porque así han sido seleccionados oportunamente en la primera vuelta. Quiero mencionar aquí que los electores van a tener en su gran mayoría los mismos locales de votación y las mismas mesas para que concurran ese día. Entonces, digamos, estarán más informados porque ya concurrieron a votar, ya saben dónde deben votar. Si por alguna razón que no depende de OMPE y puede deberse a motivos climatológicos o no sé, de alguna otra fuerza extraña, se cambiará de local, nosotros vamos a avisar oportunamente. Pero en general, todos los locales de votación van a ser los mismos, las mesas van a ser las mismas, los miembros de mesa van a ser los mismos en la segunda vuelta, así es que a concurrir todos y a elegir nuestro presidente o presidenta. Ejerciendo nuestro derecho a votar. Muchas gracias, doctora Chu, por haber estado con nosotros esta mañana y ese es un poco el panorama, pero tenemos más, ¿no, Francisco? Sí, en efecto, Rocío. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Ernesto Blume Fortini, con quien vamos a conversar sobre el voto preferencial y la segunda vuelta electoral desde la perspectiva de la Constitución. Bueno, uno de los temas muy importantes es el voto preferencial y la segunda vuelta electoral. Estas son dos innovaciones de nuestro sistema constitucional y para ello vamos a conversar con el doctor Ernesto Blume Fortini, destacado constitucionalista del Perú. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Y aquí estamos aprovechando esta oportunidad que nos da el tribunal para comentar dos temas bien importantes realmente, ¿no? Prácticamente el voto preferencial se ha convertido en un concurso de simpatías, ¿no? De simpatías y los partidos políticos ya no tienen tanto poder para imponer a los parlamentarios, sino los ciudadanos con su voto preferencial modifican estas listas parlamentarias. ¿Cómo evalúa usted el ejercicio del voto preferencial para elegir parlamentarios? Bueno, yo tengo una evaluación realmente muy negativa. Quisiera empezar haciendo un recuerdo de que esta figura del voto preferencial nace recién con la convocatoria a la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de 1979 y que convocó el gobierno de la Fuerza Armada de aquel entonces. Hasta antes no había el voto preferencial y los partidos, con todos los problemas que tenían, llevaban a los congresos a sus mejores representantes. Sin embargo, con esta figura del voto preferencial cambiaron las cosas y ya en las elecciones parlamentarias del año 1985 se oficializó el voto preferencial a nivel de elección de congresistas. Quiero aquí puntualizar lo siguiente: en realidad el voto preferencial no está previsto en la Constitución. El voto preferencial nace de lo que nosotros los abogados llamamos una normativa infraconstitucional, es decir, en una norma que es una ley, la ley respectiva que cree el voto preferencial. ¿Eso quiere decir que se puede cambiar? Por supuesto, se puede cambiar. Y yo creo sinceramente que el voto preferencial, para mí, y quizás exagere un poco, es totalmente negativo. ¿Y por qué es negativo, doctor? Es negativo porque destruye los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones
elecciones que se dan en base a un plan de gobierno, a una doctrina y una organización para asumir el poder y que deben manejarse en razón de grandes ideas y proyectos políticos, y quienes postulan deben estar imbuidos de esa, digamos, filosofía del partido para llegar al poder. Pero cuando personalizamos la elección, pretendiendo que salgan algunos y otros no, estamos en realidad cultivando una suerte de lucha fratricida al interior de los propios partidos, que olvida el problema de fondo y que cultiva simplemente los personalismos y yo diría las aspiraciones personales muy respetables, pero que no pueden dejar de lado, digamos, la línea política del partido en base a su doctrina política, en base a su programa de gobierno y a su organización. Por eso es que no hay debate sobre las propuestas políticas, sobre los planes de gobierno. O sea, todo el aparato partidario, los candidatos al Parlamento están buscando salir elegidos y olvidan el debate. O sea, la ventaja de las listas cerradas sería que podría haber una propuesta programática y claro, yo votaría por una u otra propuesta programática, no por una persona u otra. ¿No? Y además se logra un efecto muy importante, que todos se unen para lograr que el partido obtenga el mayor número de congresistas. Entonces hay un trabajo en común que se va a sentar en la propuesta del partido. Pero acá tenemos una cosa realmente absurda, que cada uno está jugando su propio partido para salir él y ya se olvidan de los planes del partido. Pero hay una cosa que yo también quería, doctor Morales, acotar, que es la siguiente. En realidad, el voto preferencial, como se viene aplicando en el Perú, es el reino de las minorías. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de electores, históricamente, no opta por el voto preferencial. O sea, solamente marca el símbolo y no utiliza la opción de elegir uno o dos candidatos de su preferencia. Nosotros históricamente tenemos, digamos, una cifra promedio de que no supere el voto preferencial al 30% del total de electores que marca el símbolo. Es decir, se está imponiendo una votación de una minoría frente a una gran cantidad de electores que no optaron por el preferencial y que por lo tanto expresaron su conformidad con el orden de la lista. Entonces eso a mí me parece que es totalmente antidemocrático y yo diría que si se decide mantener el voto preferencial en nuestro país, habría que buscar una reforma que yo la titularía la democratización del voto preferencial, aunque esto pareciera, digamos, una contradicción. ¿En qué sentido? En que el voto preferencial solamente opere si más de la mitad de electores que marcó el símbolo ejerció la opción preferencial. Pero si más de la mitad de electores marcó solamente el símbolo, no opere el voto preferencial y entran en el orden de la lista. Muy interesante. Me parece que eso es mucho más democrático. Sí, podría ser, y ojalá que el Congreso evalúe esto. Y pasando al segundo tema de esta entrevista, la segunda vuelta electoral. Ahora debemos ir a una segunda vuelta electoral. ¿Por qué existe la segunda vuelta? Bueno, la segunda vuelta electoral se ha dado a través de un proceso, digamos, lento en el desarrollo del constitucionalismo peruano. No olvidemos que en las primeras constituciones, por ejemplo, en la constitución de 1823, la elección era indirecta, era a través del Congreso, luego en la del 28 a través de colegios electorales. Y luego se fue combinando, se dijo, bueno, la elección va a ser por voto directo, pero si no se obtiene la mayoría, elige el Congreso. Y ya posteriormente, en las últimas constituciones, se ha establecido esta modalidad que si en primera vuelta no se obtiene la mitad más uno del número de votos válidamente emitidos, se va a una segunda vuelta con los dos primeros candidatos. Yo diría que en términos generales la idea de la segunda vuelta es buena si es que nosotros tenemos un sistema de partidos políticos y de elecciones completo y no con estas distorsiones como la del voto preferencial, porque en la medida en que los partidos estén consolidados van a poder llegar a acuerdos en la segunda vuelta y van a poder llegar a plataformas que permitan a quien asume el gobierno tener no solamente un apoyo popular y una legitimidad más amplia, sino poder concertar y trabajar en equipo. Porque lo que, desde mi punto de vista, tenemos que tener muy en claro es que más allá del tema del resultado electoral, cuando ya tenemos un triunfador, lo que hay que hacer, y lo que deben hacer todas las fuerzas políticas, es unirse
en un solo objetivo, que es llevar a cabo exitosamente un gobierno. Un tema que ha sido tocado en la primera parte de la entrevista fue este de la posibilidad de la nulidad de las elecciones. La Constitución establece que si 2/3 de los votos se dan 2/3 de los votos nulos y blancos, estas deben anularse. Pero considerando que el candidato Ollanta y la candidata Fujimori han obtenido más del 50% de los votos emitidos, esta posibilidad es bastante remota. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? Es bastante remota, pero podría darse. Sin embargo, yo quiero acotar que esa posibilidad no está tipificada o expresamente por la Constitución. En la parte de la nulidad de elecciones es cierto que si 2/3 de la votación de los votantes no opta por ningún candidato, las elecciones son nulas. Pero cuando ya se ha producido la primera vuelta y hay un resultado y nos vamos a la segunda, la Constitución no prevé qué hacer si se da ese supuesto. Y es curioso observar que en la historia constitucional peruana hemos tenido casos, por ejemplo, quizás para algunos desconcertantes. Cuando postularon el presidente Alan García con el señor Alfonso Barrantes Lingán, fueron a la segunda vuelta y el doctor Barrantes Lingán renunció. Y el Jurado Nacional de Elecciones convalidó la elección del presidente García, a pesar de que no se realizó la segunda vuelta porque uno de los competidores en esa segunda vuelta había declinado, ¿no? Es una figura interesante. Claro, interesante. Bueno, doctor, lamentablemente usted sabe que en la televisión el tiempo es tirano y nosotros hemos abordado, creo, ya globalmente este tema. Bueno, Rocío, continuamos con el programa. Así es, Francisco, puntos de vista interesantes, argumentados, sobre todo si entendemos, insisto, este derecho al voto con responsabilidad y como una necesidad de informarnos acerca de ello. Vamos a cambiar ahora de tema porque nos vamos con información institucional, actividades del Tribunal Constitucional. Los fallos que dicta el Tribunal Constitucional son dados sin presión alguna, privilegiando la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Así lo ratificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, quien además destacó la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Con el propósito de informar a la comunidad jurídica sobre la marcha del Tribunal Constitucional, se realizó la ceremonia de relanzamiento de la revista peruana de Derecho Constitucional Nueva Época, bajo la dirección del vicepresidente de este órgano de justicia constitucional, Ernesto Álvarez Miranda. Será un texto de lectura obligada por parte de los profesionales de derecho. Aún queda mucho camino por recorrer en este y otros programas, en tanto es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo común de TV Perú y el Tribunal Constitucional creado para ustedes y a su servicio. Por eso esperamos nos escriban sus sugerencias al Facebook para de ellas tener nuevos temas como el que tenemos el próximo sábado, Francisco. En efecto, Rocío, el próximo sábado estará con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional para hablar sobre las competencias y atribuciones del tribunal y también el doctor César Valdea García para conversar sobre los procesos constitucionales. Y no se olviden, amigos, a las 11 de la mañana, el sábado, tus derechos. Por TV Perú. Nos vemos.